Muy bien, hermanos, estamos en este tema, la obra del pecado, en Vivificados en Cristo, que es el capítulo 2 del 1 al 10 de Efesios, pero estamos hablando de la obra del pecado. Ya vimos con anterioridad que el pecado nos conduce a la muerte, es la condena que Dios estableció. El pecado conduce a la muerte, esa muerte se refiere a la muerte espiritual, a una desconexión en la relación con Dios, que es espíritu, y nosotros, y que aunque Él hable o pueda haber estimulaciones espirituales, ese muerto espiritual no puede responder. Por tanto, es necesario que solamente por el poder extraordinario del Señor, una persona sea pasada de muerte a vida. Ahora, antes de llegar a eso y cómo sucede, seguimos hablando de la obra del pecado en el hombre. Vimos la muerte espiritual. Y quiero que veas la desobediencia. Verso 2, por favor. Allí mismo, Efesios capítulo 2. Comienzo desde el 1 para que nos veamos ahí en el 2. Y dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Nota lo que dice el 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto responde, la desobediencia y el punto que veremos, responde a la pregunta, ¿cómo se ve vivir en la esfera de los delitos y pecados? ¿Cómo se ve vivir en esa esfera? Dice el texto que cuando estamos muertos en delitos y pecados, le voy a pedir que ustedes en su Biblia puedan leer la primera frase del segundo versículo hasta la primera coma nada más, ¿de acuerdo? Primer frase, segundo versículo hasta la primera coma, por favor. ¿Qué dice? ¿Eso fue la coma? Ok, me equivoqué. Es que en la mía no tiene coma ahí. La segunda coma, por favor, otra vez, hasta las dos primeras comas. ¿Qué dice? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ah, muy bien, ahí sí está. Siguiendo la corriente de este mundo. Vivir en delitos y pecados, estar en esa esfera y que nos conduce a la muerte espiritual, más bien, que nos hace estar en muerte espiritual en ese momento, es, según este texto, es vivir según la corriente de este mundo. Vivir según la corriente de este mundo. Ahora, cuando dice la palabra mundo, es la palabra cosmos del griego. En ocasiones se puede utilizar acerca de todo lo que está visible, pero particularmente cuando se utiliza en la mayoría de las ocasiones en el Nuevo Testamento, el término mundo no se refiere al globo terráqueo creado por Dios, seguir la corriente de este mundo, sino se refiere al sistema que gobierna a las personas que nacen en este globo terráqueo. El sistema que gobierna a las personas de este mundo. El sistema del mundo es el sistema de valores mundanos. Es decir, hay algo ahí, ¿verdad? Cuando yo creo que en todos cuando oímos términos mundanos, ya decimos, se refiere a algo malo. Pero más bien hay que entender esto. El sistema de los valores mundanos, es decir, la manera en que el mundo hace las cosas. Cuando decimos mundano y cuando alguien del mundo habla de algo mundano, es porque ya de alguna manera está reprobando y no se ajusta a eso que están haciendo a lo que debieran hacer, ¿no? Pero hay que entender que los principios mundanos pueden parecer muy buenos, muchos de ellos. Que pueden parecer principios, normas morales muy buenas, ideas muy correctas, pueden parecer estudios científicos comprobados, pueden parecer muchas cosas, pero el punto es que el sistema del mundo es como el mundo define que las cosas se deben hacer. Lo que para el mundo es bueno, lo que para el mundo es correcto, lo que para el mundo es aceptable. Eso es el sistema de este mundo. Ahora, dice el texto que estar viviendo en esa esfera del pecado, como hemos nacido y hemos vivido, es según la corriente de este mundo. ¿Okay? Hay un sistema, pero hay también una corriente.
¿Qué quiere decir esto, hermanos? La tendencia. ¿Cómo se usa esa palabra? No ahora. Lo que es tendencia. Lo que es tendencia es lo que el mundo afirma que es lo correcto. Ese es el sistema del mundo. Es la tendencia del mundo. En las distintas áreas. Llamado de otra forma, el espíritu de la época en la que vivimos. Es decir, es el acuerdo común, aunque cada quien tiene su propia idea, filosofía y a veces hasta se pelean por sus propias ideologías. Hay una realidad, el mundo se pone de acuerdo de manera general en cómo debe funcionar, ¿no es cierto? ¿Cómo le hacen? Es ese espíritu que hay, esa tendencia, ese espíritu de la época. A ver, hermanos, ¿quién hubiera hablado de influencers en YouTube, no? Y uno realmente, o sea, uno que ya está más viejín, hablando de mí, las personas que influenciaban en un tiempo, en una época, tenían que ser personas científicas, con sabiduría, con documentos que avalaban lo que decía para que se le tomara en serio, ¿no? Pero ¿cuál es la tendencia, la corriente de este mundo? Cualquier persona se convierte en un influencer. Y puede decir tontería y media, pero eso influye. Y entonces, nota, así es como funciona la corriente del mundo. Comienzan todos a ponerse de acuerdo en que eso es lo correcto. Y entonces tienes que aceptarlo. Si tú levantas la voz o tú mencionas que es que eso no está bien, te consideran un retrógrada, pero sobre todo lo vamos a ver ahorita, es porque no se van a ajustar a los principios de Dios. Siempre se van a ajustar a lo que el mundo se pone de acuerdo en que eso es lo correcto. Llega el momento en que el aborto es correcto. Llega el momento en que el pecado de la homosexualidad y cualquier otro pecado tiene que ser correcto. Se han puesto de acuerdo. Entonces, esa corriente de este mundo, también lo podríamos llamar, eso que es válido y lo que no, la moda, a la cual todos procuran ajustarse. Pero hay una situación con esto, cuando esos principios son a los que está la corriente y se está siguiendo, esos principios son principios establecidos personalmente y de una manera mundial, se ponen de acuerdo, pero son principios que no consideran los principios establecidos por Dios. Se convierten y son en realidad un claro desafío contra Dios. Y por eso, cuando la traducen corriente, implica que arrastra, que convence a todos de que eso es lo correcto. Y entonces quizá vamos a empezar a escuchar, ¿verdad? Que sea un trabajo el ser influencer en YouTube, ¿no? Es un ejemplo que tomé. Y todos, ese es un buen trabajo. ¿Llamarías trabajo algo así años atrás? ¿Le dirías a tu hijo, entra a la universidad para que seas un influencer en YouTube? De hecho, no necesitas hacerlo. Pero se está aceptando como lo correcto. Y comienza a arrastrar al grado de que la iglesia, ahorita estaba aplicándolo acá, comienza a ser arrastrada a lo mismo. Se puede sustituir la predicación en la iglesia, el congregarse en la iglesia, con ser un influencer espiritual en un sentido. Y no quiere decir que hay personas que lo que dicen sea malo o que no tengan una buena doctrina, pero hay el riesgo de que comience a quitarse la labor de la iglesia para convertirse en labores de influencers en este sentido. Personas que yo no conozco, personas que yo no veo su vida, personas que no sé su testimonio, personas que no viven conmigo, personas que si bien no están mal, de todos modos su vida es un incógnito. Un ejemplo, la corriente arrastra y lleva fuerza y nos hace pensar y considerar esos principios que ellos establecen. Ahora, hay que entender algo. Según la corriente de este mundo, es decir, que vivir en esa esfera del pecado y de los delitos es estar siguiendo esa corriente, con esas modas y esos principios que no se ajustan a los de Dios. Pero hay algo más. Hay un líder de esta corriente. Y dice el texto, según la corriente de este mundo, conforme
al príncipe de la potestad del aire. Príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta tendencia, moda, espíritu de la época tiene un líder y ese líder es Satanás. El príncipe de la potestad del aire. Ese líder seguirá hasta que llegue el día en el plan del Señor que ya tiene establecido que Él lo echará fuera. Pero mientras tanto, mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31. Dice el texto, ya está aquí el juicio de este mundo. Recuerda, el sistema en cómo se maneja de acuerdo a este mundo, ignorando los principios de Dios, hay un juicio de parte de Dios. Y dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. El Señor Jesucristo está hablando a futuro. El Señor Jesucristo, creo, en este pasaje, algunos dicen que se refería a algo particularmente en ese momento que ya arrancó desde ahí. Pero lo que yo puedo entender, y no vamos a entrar ahí mucho, pero es que se está refiriendo al momento en el que Él entonces echará fuera a Satanás, dejará de ser el príncipe de la corriente y entonces el Señor reinará con sus principios toda la tierra. El punto es que hay un punto final y el que lo pone es el Señor. Y Él es el que va a decir, muy bien, se acaba. Ya la influencia y corriente se quita al líder y ese líder es el príncipe de la potestad del aire. Ahora, ¿por qué menciona este término que es Satanás? El príncipe de la potestad del aire. Se refiere al gobierno sobre todos los que trabajan en contra de Dios, que se refiere en particular a los demonios. Todos los ángeles, mira, Satanás no es como Dios. A veces tenemos la idea, es que el diablo me está tentando. Y viene el otro hermano y dice, y el diablo me está tentando. Y viene otro y dice, no, el diablo no sabes cómo trabajó en mi vida. Y uno dice, está en todos lados. No es así. Él es creación. Él no puede estar en todo lugar. Pero hay una infinidad en nuestro número de demonios que trabajan para Satanás. ¿Y cuál es la labor de este líder y de sus demonios? En toda la esfera que abarca el aire, podría ser una interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que viven en el planeta, ellos, Satanás y sus demonios, están ejerciendo una presión e influencia. Todas estas ideas, hermanos, no son ideas simplemente porque a alguien se le vino a la mente, es porque Satanás está imponiendo lo que se debe hacer y la gente le atiende, le obedece y la corriente va. Pero el líder es Satanás. Cuando vemos las cosas así, hermanos, tenemos que entonces tener más filtros en lo que aceptamos como correcto y lo que no. Porque aun cuando parezcan buenas cosas, ha sido el origen en Satanás. Y su origen en esto son mentiras. Tenemos, hermanos, que poner un filtro correcto para no correr tras esa misma corriente. ¿Y sabes cuál es el filtro correcto? Las normas de Dios en su palabra. Porque esas no cambian y Dios no cambia. Y es ahí donde debemos evaluar si una cosa u otra es correcta o no, no según el voto popular. Entonces, es el gobierno de Satanás y sus demonios que promueven estos antivalores en el mundo bajo la orden de Satanás. Lean ustedes Efesios 6:12, por favor. Y ahí vamos a ver cuál es su principal también, o mencionar, cuál es su principal labor. Efesios 6:12. Ok, ¿listos? Adelante, hermanos, fuerte. ¿Notas? Abarca todo. ¿Y quiénes son? Huestes espirituales de maldad. Influenciando constantemente. Hermanos, creo que en eso entonces también, de verdad, nos dormimos en nuestros laureles, como decimos nosotros. Los que somos padres.
permitiendo que ven. ¿Quién les influye? ¿Qué influencias los están influyendo? ¿Qué principios están aprendiendo? Aún nosotros, hermanos, a veces tenemos principios, pensamos que son principios y decimos es que esto es lo correcto y a veces están en contra de la palabra de Dios y ni siquiera las hemos evaluado. Por ejemplo, nuestra manera de llevar nuestro matrimonio. ¿Qué es lo popular ahorita? Y lo llamo popular porque nuevamente es la corriente actual. ¿Qué es lo popular? Oye, no importa que seas hombre o mujer, el hombre puede cuidar la casa y la mujer puede ser el líder y trabajar. Y parece que no está mal. Pero ¿quién susurró eso? Es claro que es Satanás, porque la Escritura siempre ha dicho que el esposo debe ser el líder del hogar, sacerdote del hogar, y la esposa la ayuda idónea. Pero espera, ¿cómo es que eso se infiltra en la iglesia? ¿Cuántas veces escuchamos la enseñanza cuando dice que te hice ayuda idónea y se refiere a Eva? Y ahora, por ejemplo, en este ejemplo del matrimonio se dice, no, es que cuando dice ayuda idónea significa que ambos es una ayuda para el otro. Ok, hay una verdad en que en realidad nos vamos a complementar, pero cuando está hablando de ser ayuda idónea para una labor, es Eva para Adán. Eso es claro en la Escritura. Y ya se metió en la iglesia. ¿Por qué? Porque no está mal. No está mal. ¿Quién lo evaluó? ¿En base a qué fue evaluado? Entonces, esos antivalores son una rebelión en realidad contra Dios. ¿Cuál es el arma de Satanás para promover este líder de la corriente mundana? ¿Cuál es su arma para promover su sistema que se opone a Dios? Desde un principio su arma ha sido la mentira. Nota por favor Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis 3. Ahora, recuerda por favor que cuando digamos Satanás, implica todos los que trabajan con él, ¿sí? Porque él no puede estar en todo lugar. Génesis capítulo 3. Y mira lo que dice versículo 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Esta aclaración implica que la serpiente no estaba funcionando como todo animal que Dios había creado. Lo que quiere decir que Satanás había poseído a este animal, era distinto. No era la creación de Dios en el sentido de una serpiente como las demás serpientes que el Señor creó. No vamos a entrar de que si tenía patas o no tenía patas. Vino un juicio y le dijo, te vas a arrastrar ahora, ¿recuerdas? Pero el punto es que este animal fue el objeto que Satanás poseyó. Quiero aclarar algo. En este trabajo de Satanás y los demonios, no todos están siendo poseídos, sino influenciados. No es que vive dentro de ellos y los hace hacer cosas sin darse cuenta, sino que la influencia es permanente en sus pensar, en su oír, en todo lo que le rodea, hasta que le convence. Nota cómo sucedió con Adán y Eva. Esa serpiente que poseyó ese animal allí, dice, era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho, punto, y dice lo siguiente, y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, y hay una mentira implícita en lo que va a decir, ¿no comerán de ningún árbol del huerto? Siempre pone en duda, pero ahí hay mentira ya. El Señor no dijo eso. ¿Pero qué hace con eso? Le hace pensar a Eva, ¿y por qué no puedo? Todos los árboles que hay, ¿no te pasa así que cuando hay algo que no debes hacer, eso es lo que más deseas? Y Satanás hizo eso. Se lo puso frente a la cara y le dice, ¿de todo no puedes comer? Y que estaba en medio, el árbol que no podía comer, pero lo incluyó en el todo. Era una mentira, pero le hizo ver a Eva algo que quizá no había considerado antes. Así es la influencia de Satanás. Hace ver algo que no lo habías considerado para convencer, pero en base al engaño. Y entonces la mujer le responde, aunque ya sembró esa semillita en ella, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él. Pero ya la labor de Satanás comienza a hacer efecto. Ni le tocaréis. ¿Dónde está? ¿Dónde apareció? Que no le tocaras. Ya entonces comienza a ver a Eva a Dios como exagerado.
Antes no lo había considerado, pero ahora ya había un Dios exagerado. Y que ni lo toque, ¿tú crees? ¿Verdad? Ya se puso de acuerdo con la comadre. Y que ni lo toque, ¿tú crees? Y ya la influencia de Satanás está actuando. Y entonces dice, pero del fruto, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, eso es cierto, ni lo tocarán para que no mueran. Mira, ya la capturó. Y la serpiente dijo a la mujer, no van a morir. Cuando tú comienzas a dudar de los principios de Dios claramente establecidos en la palabra, estás listo para recibir cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahora, considera esto. Un muerto espiritual que no escucha a Dios, que no atiende a Dios, que no conoce a Dios, está dispuesto a cualquier cosa. Su mente es solamente un taller del diablo. ¿Me explico? O sea, no estoy diciendo que están poseídos todos, sino que fácilmente las ideas caen y como es la mayoría, comienzan a jalar y ahí va, ¿verdad? Ahora, ya logró su propósito, ya sembró la semilla y le dice, no vas a morir. Ya está llamando a Dios mentiroso de una manera abierta. Quizás si hubiera llegado Satanás, y es bien astuto, hubiera llegado al principio y le dice, Eva, Dios es un mentiroso. Ella se hubiera alejado y hubiera dicho a Adán y le mochan la cabeza. Algo hubiera pasado, pero no es así. Él es astuto, él es el diablo. El término diablo viene del diabolo, que significa el que divide a dos personas. Entonces, él hizo un buen trabajo. Por eso se le llama el diablo. Hizo que se dividiera la relación entre Dios y su creación por medio de estos engaños. Ahora ya la capturó y le dice, es un mentiroso Dios, no vas a morir. Ella ya aceptó lo primero, va a aceptar lo siguiente, y entonces le dice, sino que sabe Dios, verso 5, pues Dios sabe, y aún también es un tramposo, Dios sabe que el día que de él coman serán abiertos los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal, verdades y mentiras mezcladas. Sí iban a saber el bien y el mal, pero no como Dios. Dios sabe el bien y el mal porque Él es santo y Él conoce todas las cosas, pero no porque Él lo haya practicado, experimentado. Ellos sabrían el bien y el mal porque lo tendrían dentro de ellos y los condenaría por la eternidad. ¿Notas cómo? Pero dijo la verdad. Es un mentiroso, porque mentir es decir medias verdades. Y cuando hay medias verdades es un completo engaño. Es una mentira completa. ¿No nos ha pasado a nosotros que, sí, o sea, sí dije la verdad, dije y me quedé aquí? Es un engaño. Y es el arma de Satanás. Entonces, de esa manera, ella come. ¿Y qué llegó a ellos? La muerte. La relación con Dios se rompe. Adán y Eva no mueren físicamente por acto de misericordia del Señor y el cumplimiento de su plan. No mueren físicamente en el acto, pero ya hay muerte espiritual. Adán y Eva ya no tienen una relación y comunión con Dios. Ellos son echados del huerto y esa comunión permanece rota. Y cuando nacen los hijos de Adán, ya lo vimos, nace bajo la esfera del pecado que ya cometieron y entonces la condenación en ellos, la muerte espiritual, y nacieron puros muertos espirituales. Es por eso que cuando Cristo nace es necesario que no venga de la estirpe humana. No hubo un esposo con María. Dios hizo que naciera en el vientre para que no tuviera relación con la descendencia humana. Entonces, el arma de Satanás para promover su sistema, como en el Edén, es la mentira. El pecado entonces es incumplir las normas de Dios. ¿Qué hicieron? Es que el pecado es el sexo, es que el pecado y poner algo grotesco. No, el pecado es simplemente haber desobedecido a Dios. Dios dijo, no lo comas y lo comieron. No necesito matar a alguien para nuevamente haber pecado. Yo pude haber pensado y yo ya pequé. El pecado es incumplir las normas de Dios. Y el pecado es la base del sistema de Satanás. Leo algo importante que dice John MacArthur y que me sirve y nos va a servir. En ese sistema, en toda esa moda, los tres elementos que más caracterizan el sistema actual de este mundo son humanismo, materialismo
y sexo ilícito. No voy a leer toda la explicación, pero lo menciono rápidamente. Humanismo es colocar a la persona, a cualquier ser humano, como el centro del universo. Llegué a escuchar en alguna ocasión a una radiodifusora nacional, de los programas que pasan en todo lugar, ¿verdad? Y que lo graban o lo hacen en la Ciudad de México. Y llegó a escuchar este principio constantemente de humanismo. ¿Y cuál es? Bueno, si eso a ti te complace, hazlo. ¿Qué quiere decir? No importan las normas que pueda haber, tú eres lo más importante. Colocan al hombre en el centro como el rey, como aquel que es merecedor y digno de hacer lo que quiera y decidir lo que quiera, y no como alguien que está sujeto a alguien más grande, en este caso Dios. Entonces en esos programas en una ocasión escuché y decían esto literalmente. ¿Cuál es el punto del humanismo? Convertir en Dios a los hombres en Dios. Y decía esta persona, yo vivo para mi propio universo. Y si a mí me gusta eso, yo lo voy a tomar. Ese es el principio del humanismo. ¿Y sabes cuándo surge esto? No surgió mal. ¿Sabes cuándo se empezó a susurrar? Bueno, siempre ha habido algo así, ¿no? Pero la Segunda Guerra Mundial. Gente devastada, gente que regresaba de las guerras completamente traumatizados por lo que vivían. Y entonces la consejería comenzó a hacer, es que tú vales mucho. Es que tú eres una persona valiosa, tú debes buscar. Y centrarse en tratar de ayudar a las personas en ese sentido ha llevado a que el hombre sea lo más importante en todo. Aún las iglesias, nuevamente usaremos algunos ejemplos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Empoderar a la gente. Eso es lo que dicen muchos cristianos que antes predicaban el evangelio. Hacerlos vencedores. No tengo nada de malo y solo lo leí una vez, si no me equivoco. Pero hay libros que pueden ser considerados muy cristianos como una vida con propósito. No voy a hablar de todo mal, no creo que no, pero en mucho de eso habla de cómo ser, en un sentido, tú poder llegar al éxito. Y si tú quieres éxito cristiano, pero me gustaría que a Pablo le hubieran dicho eso. Pobre, ciego, le cortaron la cabeza y vivía en los calabozos. Pero él decía que él era del Señor, ¿verdad? El peor de los pecadores, pero que fue traído a misericordia. Siervo de Cristo. No es el centro el hombre, el centro es Dios de todas las cosas. Y lo será para siempre. El humanismo pone a Dios así. Materialismo, particularmente el dinero. Que el hombre, en el humanismo relacionado con el materialismo, el hombre debe alcanzar todo lo que quiera y debe de tener poder. ¿Y qué es lo que le empodera? El dinero. Es lo más importante. Y ya entonces en este materialismo no importa la ética. Impresionante cuando tú vas a una entrevista de trabajo, ¿qué ambicionas? ¿Qué harías tú para obtener lo que quieres? No, yo hago lo que sea, sale, estos son los que quiero. Como si fuera una característica loable ese tipo de actitud. Pero ¿qué ha llevado a esto? El materialismo. Sexo ilícito. Eso está en todo. Y leo lo siguiente porque me detuve para explicar un poquito. Al lado, entonces, ¿cómo funcionan estos tres elementos? Dice John MacArthur, al lado de la apelación humanista al interés egoísta, la apelación materialista al engrandecimiento individual, por encima de quien sea, la corrupción sexual se utiliza para fomentar y persuadir prácticamente en todos los campos de la mercadotecnia a partir de la indulgencia en todos los apetitos de la carne. Este es el espíritu de nuestra época, la corriente de este mundo. Tres elementos, hermanos, que caracterizan ese sistema, esa corriente de este mundo. Ahora, ¿cómo se ve? Pues se ve viviendo en esas cosas. Así se ve el estar en la esfera del pecado y del pecado delante del Señor y de la rebelión contra Él. El hombre entonces está muerto en delitos y pecados, viviendo constantemente en desobediencia a Dios. Ya que sigue principios que son rebelión contra Dios, en realidad está viviendo en rebelión y desobediencia a las normas de Dios. Y quizá no lo sepa, pero así es.
El hombre está muerto en delitos y pecados, viviendo en desobediencia. Por eso, si tú regresas o lo escuchaste, ¿verdad? En Efesios capítulo 2 dice el versículo 2, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera, esta es la manera en que influye en los hijos de desobediencia. A ver, cuando dice aquí hijos de desobediencia, se está refiriendo al mundo perdido, a los muertos espiritualmente. Pero cuando habla de hijos de desobediencia, no quiere decir que todos somos hijos de Dios, en el sentido de la relación de un padre con un hijo, sino se refiere a la actitud en una familia. Hay familias las cuales hay hijos rebeldes que se oponen y que salen y que abandonan, y esa es la idea que está utilizando. Somos una misma creación, pero somos hijos desobedientes al que nos creó. Es nuestra actitud, hijos de desobediencia. Hay tres fuerzas que conducen al hombre a esta condición rebelde ante Dios. El sistema del mundo, todos esos principios antiprincipios, para llamarlos así, es el primero. El diablo, que es el líder de ese sistema, y la parte débil, la carne. Y esa radica en mí, porque nací en pecado. Se refiere la carne a esa naturaleza caída con la que nacimos, que controla al cuerpo, la mente, y nos hace desobedientes a Dios. He oído muchos alcohólicos decir que no lo van a volver a hacer. Y solamente es necesario que amanezca un día más y estén en la misma condición. La carne es tan poderosa que desea ser satisfecha y entonces se rebela contra los principios de Dios y desobedece y hace lo que sabe que está mal, por mis apetitos de mi carne. Satanás entonces, obrando con la mentira, presiona a toda persona bajo su reino. Y entonces, al obedecer esa mentira, nos vemos también entonces vinculados con Satanás de esta forma. Nota lo que dice Juan 8:43. Mira cómo lo expresó el Señor Jesucristo. La obra del pecado nos trajo a la muerte. La obra del pecado nos conduce a la desobediencia. Somos desobedientes por naturaleza. Dice Juan 8:43, por favor. 8:43. Les está hablando el Señor Jesús y les dice, ¿por qué no entienden lo que digo? ¿Recuerdas al muerto espiritual? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? No reaccionan. Bien, les dice el Señor, ustedes son de su padre el diablo. Este término padre significa el líder del clan. No es que el Satanás tenga el poder de crear cosas para él, sino que es a quien seguimos. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. En la carne yo quiero cumplir esos deseos. Quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. A ver, ¿a quién mató en el principio? Bueno, si entendemos correctamente, hizo que la muerte cayera a todos los hombres. Pero hay algo más que podríamos considerar cuando vemos a Satanás. Él fue el que trajo esa muerte en un sentido, es un asesino por su engaño, pero hay otra cosa. Él ha sido asesino porque para matar a alguien no necesitas matarlo, dice el Señor. Necesitas solamente desearlo, tener un odio por una persona y dice el Señor, yo te voy a juzgar de asesinato. Él había una persona que desea desaparecer y lo ha deseado desde siempre. Y este es a Dios. Satanás quiere matar a Dios y ha sembrado en los que le siguen esta misma idea. Dios no existe. Solo nosotros somos un punto en un lugar y que... ¿De quién es esta idea y cuál es la parte que se motiva? Satanás odia a Dios. Quiere matarlo. Él ha sido un homicida desde el principio. En su corazón, él siempre ha querido que Dios no exista porque quiere tomar su poder. Y siempre está luchando contra Dios. Él ha sido homicida desde el principio. Y luego no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay ni un ápice de verdad en él. Todos son mentiras disfrazadas de medias verdades.
Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. ¿Recuerdas? No eres pecador porque pecas, sino pecas porque eres ya pecador. Y cuando Satanás habla, simplemente se ve lo que es, su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero porque yo le digo la verdad, no me creen, porque están muertos espiritualmente. La obediencia a esa mentira de Satanás nos identifica con este líder que es Satanás. El pecado, la obra del pecado en nosotros, la muerte, desobediencia. Tercera cosa, depravación. Mira lo que dice el verso 3 de Efesios, capítulo 2, versículo 3. Hijos de desobediencia, terminó diciendo, y luego mira, dice, entre ellos también nosotros en otro tiempo vivíamos, nota, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás que están en toda esa esfera. Cuando se aplica la palabra depravado teológicamente, cuando se aplica la palabra depravado a una persona que no es salva, no se dice que la tal solamente hace el mal, dice Warren Wiersbe, o que es incapaz de hacer algún bien. No quiere decir eso. Lo que se está diciendo es que es incapaz de hacer algo que le haga merecer su salvación o que alcance las altas normas de la santidad de Dios. Dice el texto, lo pintan, podríamos decir, muy feo, en decir, lo único que hacíamos era satisfacer nuestros deseos carnales y pasiones carnales. Y decimos, no, yo no soy de esos. Digo, sí hay pasiones, pero no las satisfago, así que constantemente. Lo que está diciendo este texto, hermano, no es que seas lo peor del mundo en una escala, ¿verdad?, que pudiera existir. Lo que decimos cuando dice la Escritura o cuando vemos esta verdad de la depravación es que no hay nada que tú hagas que pueda satisfacer la justicia santa de Dios o la persona santa de Dios. Absolutamente no hay nada. ¿Por qué? Porque todo lo que emana de un muerto va manchado con su muerte. Todo. Aún las buenas cosas que puedas hacer. Eso es depravación. Depravación es que yo no puedo satisfacer al Dios Santo. Por más que te esfuerces, no puedes. Solo hubo uno nuevamente que lo hizo. Este es mi Hijo amado, dijo Dios, en el cual tengo toda complacencia. Él sí me satisface. Fuera de Él, nadie más. Como dice Isaías 64:6, ¿lo sabes de memoria? Bueno, vamos a verlo y lo leemos juntos allá o los escuchamos leerlo. Isaías 64:6, los que se lo saben de memoria lo van a decir sin ver las Biblias. ¿Listos, por favor? Isaías 64:6, ¿qué dice? Nos arrastran la corriente, nuestras maldades. Ahora, fíjate qué dice ese texto, ¿no? Si bien todos nosotros somos como suciedad, bueno, yo tengo otra versión aquí, pero me la sé. Todos nosotros somos como suciedad. Término, estiércol. Estiércol, es el término suciedad allí, que la Reina Valera lo pone un eufemismo ahí para que no se oiga tan feo. Pero lo que está diciendo el profeta es, mira, ante los ojos de un Dios santo, es como para ti la suciedad. Puede llegar alguien y con todo mi corazón, con todo mi honestidad, toma este regalo estercoloso. Toma este estiércol como mi regalo, pero es de todo mi corazón. Y dice, ¿tú lo aceptarías? Tú dirías, wow, ¿qué? No, porque es algo indeseable, es algo sucio, es algo que nadie quiere tener. Así son tus buenas obras. Así es tu persona ante un Dios santo, porque el pecado te ha corrompido a tal grado que así es como tú te presentas ante un Dios santo. Entonces no hay nada que yo pueda hacer para agradarle. Por mí mismo, de mí mismo, no hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Todas tus obras justas son como trapos inmundos.
Es una palabra muy, muy dura, pero se refiere a los trapos de la menstruación de las mujeres. Regálale eso. Así son tus obras, por más justas que sean. Por más buenas que parezcan, no puedes agradar a Dios. Entonces, esa es la depravación. En realidad existe una naturaleza en el hombre pecador que le caracteriza e identifica como un muerto espiritual. ¿Por qué? Porque en realidad su manera de vivir en esta esfera es en las pasiones de nuestra carne. El término pasión es la palabra epitumia, que se refiere a inclinaciones y deseos fuertes de cualquier tipo. No nada más sexuales o algo que digamos, eso está mal, sino todo deseo que controla mi vida y que no es Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, pueden ser tus hijos, puede ser tu necesidad de prosperidad, de aceptación, puede ser tu anhelo de salud física, puede ser muchas cosas que gobiernan tus anhelos, tus pasiones, un fuerte deseo por algo y que no sea Dios. Estás viviendo en tus pasiones, satisfaciendo tus pasiones. Así se ve vivir en la esfera de los delitos y pecados. Se convierten entonces esas pasiones fuertes, esos deseos, se convierten en tus motivaciones para actuar y decidir todo lo que haces en tu vida. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque cuando hablamos con una persona acerca de Cristo, acerca del pecado, personas particularmente cuando son religiosas, ellos dicen, no, yo no nada más quiero hacer lo malo, yo sí tengo en mi lugar o tengo un lugar para Dios, voy a la iglesia, pienso en Dios y todas estas cosas. Sí, el punto es, si tu deseo más grande y fuerte no es Dios, porque fuiste creado para Dios. El anhelo más grande de Adán y Eva en el principio era tener relación con Dios permanente. Se gozaban en que cada día el Señor venía y hablaba con ellos. Pero cuando pecaron, inmediatamente ellos se apartaron del Señor. Ya no fue su deseo el Señor, sino que no los vieran desnudos ellos. Dice, así vivíamos. Y quizás así es como estás viviendo. Estos deseos y pasiones y estas personas viviendo como nosotros en esa esfera de pecado, tienen un propósito esencial, dice el texto, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Ahí es donde viene el deseo, la pasión fuerte, ¿en qué se convierte? Se convierte en tu actividad. Es lo que haces. Haces esto para suplir estos deseos. Y esa es tu vida, y dice el Señor, ese es un acto de rebelión contra mí. Vives rebelde. Vives para ti. Pero fuiste creado para mí. Entonces estás quebrantando la norma. Yo te creé para que vivas para mí, me sirvas y ahí encontrarás tu gozo. Pero tú estás viviendo para ti, satisfaciendo tus propias pasiones. Otra vez, Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del propósito para el que fueron creados, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Quiere decir que no hay quien haga algo bueno? No, no hay quien haga lo bueno. Y lo bueno es vivir y servir al que te creó. Adorarle y satisfacerle. No hay nadie que lo haga. Todos nacimos en esa condición. Esa fuerte disposición a la que se refiere aquí, satisfaciendo los deseos de la carne y de los pensamientos, significa procurar algo con diligencia. Entonces la meta es proveer aquello que deseo. Y aquí recuerdo el ejemplo de la paloma y el zopilote. Y ya se los he dicho. Dos aves con picos, con patas de ave, con plumas de ave, pero dos naturalezas distintas. Uno come carne putrefacta. A mí me impresionó mucho cuando fui a un lugar y llegamos a la zona del rastro, lleno de zopilotes por todos lados. Y entonces entendí cómo trabajaban en ese rastro. Lleno de zopilotes, animalones. Yo no había visto esa clase de animales tan... Dice mi esposa, sí, es verdad, soy muy exagerado, ¿eh? Pero de verdad, hermanos, yo creo que si me lo traigo, sí estaba como de este vuelo. Y un montón parados en la cerca y en las periferias del rastro. Pues es que
aventaban la carne ahí para afuera, yo creo, y los sopilotes. Pero si tú le das a ese sopilote maíz, semilla o cualquier cosa, no lo van a comer, porque ellos, su naturaleza es comer eso. Aquellas cosas que me motivan para vivir, lo que está en mi mente y lo más importante para vivir, reflejan nuevamente mi naturaleza, lo que yo soy. Y si no es Dios, entonces eres tú. Y son tus pasiones. Y esa es la muestra de que estás muerto espiritualmente. Y por último, la obra del pecado, termino porque ya tenemos solamente un minutito más. Condenación. Son un poco más de minutitos, pero lo digo para animar su corazón. Soy un mentiroso, ¿verdad? No, tenemos 5 minutos, hermanos, y vamos a concluir. Condenación. ¿Cuál es la condenación entonces? Mira, regresa conmigo a Efesios y terminamos esta lectura juntos ahí. ¿Listos? Verso 3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza, a causa de esa naturaleza desobediente nuestra, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, ¿qué significa esto? Que Dios determinó su juicio justo, porque quebrantamos las normas de Dios, y su juicio justo es que la ira sea descargada sobre esas personas. Y la ira, como decía, no se refiere a que Dios en el cielo está como energúmeno allá, sino que la ira de Dios significa el castigo preciso, en el grado preciso, que es digno o que se merece ese pecado. Y ya Dios dijo cuál es ese castigo justo. Ese castigo justo es la muerte eterna en el infierno. No, Dios no va a gritar, ¡ay, está bien enojado! La ira justa es, este es el castigo y lo vas a sufrir. Y es la muerte eterna. Es la muerte espiritual, porque Dios dijo, no puedo estar contigo, y se culminará en el infierno por la eternidad. Dios determinó ese castigo justo en Génesis 2, 16 al 17, ya no vaya para allá, pero cuando Dios dio la instrucción a Adán, que luego tergiversó la serpiente y que se la comió Eva, cuando Dios dio la instrucción a Adán, le dijo, mira, porque el día que de él comieres, ciertamente van a morir. Y sucedió. Muerte espiritual, y después muerte física, y después muerte eterna. Ese es el castigo justo. Y dice, para Dios, todos los pecadores son hijos de ira. Son personas que merecen el castigo justo. A causa del pecado, la condena determinada por Dios ha caído sobre la humanidad. Dice Romanos 3:23, que por cuanto hemos pecado, no alcanzamos la gloria de Dios. No puedes ir al cielo. Tienes que estar lejos de mí, porque en el cielo no entrará cosa inmunda, ya que yo soy santo. Se refiere entonces a que son objetos del castigo del Señor. Este texto sí quiero que lo veas. Juan 3:36, por favor. Juan 3:36. Ustedes lo leen, hermanos, por favor, y fuerte, hermanos, por favor. Juan 3:36. ¿Listos? Ok, nota este texto. Interesante, por favor. Dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Verá la vida? No, porque está muerto espiritualmente y no la va a recibir. ¿Quién? El que rehúsa creer en Cristo. Nota, no es la religión, no es tu iglesia. No invites a tu iglesia como si esa fuera la solución. Tienes que invitar a que vayan a Cristo. Porque Él pagó en la cruz para poder dar vida a muertos. Cuando alguien crea en Él, dice, pero si rehúsa creer, si dice, no, yo quiero hacerlo a mi forma, por mi religión, por mi método, bien, la ira de Dios está sobre ti. Y esto se refiere a que Dios tiene el castigo y solamente está esperando el tiempo en que se lleve a cabo. La ira de Dios sobre. No es que está lanzando ladrillos desde el cielo. Es que Él está esperando el día para que el castigo sea ejecutado. La ira de Dios sobre Él. Pero los que creen en el Señor, dice, tienen vida eterna. No son solamente sanados ni les ponen pomada en las infecciones de la pudrición, sino que son resucitados.
De la muerte pasan a la vida porque creyeron en el único que puede dar vida, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, todo hombre es hijo de ira, y dijo el apóstol aquí, lo mismo que los demás. No hay nadie que esté fuera de este cuadro o de esta esfera. Por eso el Señor les dijo en Lucas 13, del 1 al 5, después te invito a que lo leas, cuando vienen y le dicen, oye Señor, allá había unos que los estaban adorando en el templo y vino Pilato y los mataron. ¿Te imaginas? Yo creo que eran de lo peor. Y le dice el Señor, mira, ¿tú crees que porque ellos murieron de esa manera son peores que todos los, o más pecadores que todos los demás hombres? No, antes te digo, si tú no te arrepientes, tú también recibirás ese castigo, la muerte eterna, el juicio de Dios. ¿O piensas que aquellos a los que se les cayó la torre, una torre que se estaba edificando, es el único dato histórico, nadie más ha hablado de ello, pero se cayó una torre y los aplastó? Híjole, no, yo creo que ellos estaban bien mal con Dios. ¿Tú crees que eran más pecadores, dice Cristo? No, antes, si tú no te arrepientes, tú también, porque estás en la misma esfera. Y solo cierro para introducir el próximo tema la otra semana. Cuando hablamos de la obra de Dios, ahí hablamos de la obra del pecado en la humanidad, pero ahora la obra de Dios en nosotros. Antes de entrar en eso, hay algo que no quiero dejar pasar. Dice Pablo, porque antes vivíamos, porque antes éramos, porque nos comportábamos. Le está diciendo, es evidente que ya no eres, es evidente que ya no vives, es evidente que has sido transformado. Así es el poder creador de Dios. Te resucita y pone nuevas motivaciones. Ahora deseas a Cristo, deseas su palabra, no eres perfecto, deseas seguirle. Dice, antes éramos. Y la pregunta es, ¿éramos? ¿O sigue siendo? Porque esa es la muestra de una nueva naturaleza, recuérdalo. Y esa es la obra que Dios ha hecho, en el que ha creído el Evangelio, y la vamos a hablar la próxima semana. Somos vivificados en Cristo, pero la primera obra que tenemos que ver es la obra del pecado en nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie y terminamos orando. Señor, tú eres poderoso, porque el milagro más grande es transformar y dar vida a seres que literalmente no te deseamos, que deseamos nuestras propias pasiones y pecados, que deseamos nuestras propias motivaciones, nuestros propios planes. Esa es nuestra vida y era nuestra vida. Pero un día, por la obra de tu poder extraordinario, tú, Señor, nos transformaste. Sembraste un deseo y una necesidad de ti. Pusiste, Señor, la gracia para poder comprender lo que no podíamos entender antes porque estábamos muertos espiritualmente, poder entender tu Evangelio, creer en el Evangelio, ser salvos por gracia, y tú nos has dado vida de entre los muertos. Ayúdanos a salir de ese cementerio, Señor. A veces pareciera que queremos quedarnos en el mismo lugar. Como dice tu palabra, salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, dice el Señor, porque nos has dado vida y ya no vivimos entre los muertos. No, no somos mejores, simplemente fuimos perdonados por gracia, para mostrar en nosotros, los peores, la maravillosa gracia y perdón que tú tienes, mi Dios, y que das. Te alabamos, Señor. Gracias por el milagro que has obrado en nosotros, y ruego que ese milagro pueda seguir siendo algo que veamos en esta iglesia. Cada vez más personas que reconocen y vienen a tus pies y son salvos y transformados y te aman y te siguen, Señor. Danos tu bendición para seguir predicando tu evangelio. Gracias, mi Dios, por darnos esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos.